¿Estamos de acuerdo, Santiago? Sí, bro, o sea, realmente lo que se hace es, o sea, para un n cualquiera se toma como Sí, o sea, esta... para un n arbitrario, ¿sí? Se toma una cierta partición que tiene una característica especial y para esa partición se puede ver que U menos L es igual a una cierta expresión, ¿sí? Y eso puede verse como un lema auxiliar, podría sacarse como lema auxiliar. Dado Mm, n, podemos encontrar una partición P de tal manera que U menos L es igual a tal cosa, ¿de acuerdo? Eso podría ser un lema auxiliar. ¿Ya? listo, Y bro. después entonces viene la demostración del teorema, sería, dado epsilon mayor que cero, escojamos n de tal manera que esto sea menor que epsilon y acabamos. Ya, listo, listo, bro. ¿Sí? Entonces piénselo como lema auxiliar. Sara, ¿de acuerdo? Sí, señor. O sea, si nos olvidamos de que dado epsilon no es de tratar. Entonces tenemos Sí. ahí simplemente ese es el artificio, es dado n, encontrar una partición de tal manera que U menos L tenga una cierta forma, que sea Ujú, igual a una cierta cosa. Bien, Sara. ok. Y listo. Entonces, bueno, ahí técnicamente vamos a encontrar, a usar un n tal que U menos L sea lo que está acá al final, que sería alfa de B menos alfa de A sobre N por F de B menos F de A. Ese va a ser Sí. el N que nos sirve. Entonces, bueno, ahí básicamente lo que hacemos es, bueno, nos dicen que esta partición de acá se puede encontrar ya que alfa es continua por el teorema 423, que es el que nos decía que si tenemos un real entre dos valores de la función, entre dos imágenes, entonces va a existir, bueno, y esa función es continua, entonces va a existir un elemento tal que la imagen de ese elemento pues va a ser igual al valor que estaba entre las dos imágenes. Bueno, Entonces, ese teorema, ¿cómo se llama? Para no tener que enunciarlo. el del valor medio, creo. Intermedio. Inter El ok, teorema del valor intermedio. ok. El teorema del valor intermedio. Y entonces ahora suponemos que f es monótonamente creciente y la prueba pues se hace análoga si esté creciente. Entonces, pues como es creciente, entonces el supremo de las imágenes, bueno, el supremo de las imágenes, el supremo, sí, el supremo de las imágenes que están en el intervalo x sub i menos 1 y x sub i, pues va a ser f de x sub i y el ínfimo de ese mismo conjunto va a ser f de x sub i menos 1. O sea, el Y supremo se entonces, alcanza, el supremo se alcanza en el extremo derecho y el ínfimo se alcanza en el extremo izquierdo. sí, señor. Entonces, bueno, acá, entonces lo que hacemos es demostrar que esta partición no servía. Entonces tenemos que U menos L, pues es igual a, bueno, la definición que teníamos. Entonces, pues acá como ya definimos M sub I mayúscula, es decir, el supremo, eh, ¿Por qué no lo es igual. escribes aquí o si quieres lo escribes aquí? Es ¿qué es esta diferencia, no? Es la suma desde i igual 1 hasta n de m mayúscula sub i menos m minúscula sub i por delta alfa i, ¿no es cierto? Sí, señor. Delta alfa i. Pero resulta que delta alfa i pues escogió, todos los delta alfa i tienen el mismo valor que es este que está aquí, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Y por eso lo podemos sacar como factor común de la suma aquí. Sí, Y lo señor. que queda ahora es la diferencia de esos, pero como tú dijiste, el m sub i es este y el m sub i es este. Ujú, Entonces por eso quedamos aquí con este, ¿no? sí, listo. Y entonces, pues básicamente lo que va a suceder en esta suma de diferencias es que va a quedar solo el extremo izquierdo y el extremo derecho. Entonces, al final esta suma lo que nos va a dar va a ser f de b menos Y f esa de a. propiedad Y pues, se llama,
Esa propiedad de la sumatoria, ¿cómo se llama? ¿Cuál ¿Te propiedad? acuerdas? ¿Cuál propiedad? Es la de que la suma es de igual 1 hasta n de f de x y menos f de x y menos 1 es f de b menos f de a. Ah, Eso monotonía. tiene uno. La No, monotonía. Pero eso es la monotonía de F, ¿no? no, no tiene que ver con monotonía. Se llama propiedad telescópica. Ay, sí, sí, Ah, sí. Entonces, por eso le ponen nombres a las propiedades para no tener que ir a los enunciados. O sea, se empaquetan en nombres, ¿no? Como el profe, teorema del valor intermedio. Entonces uno ya sabe qué teorema es, de qué se trata. O propiedad telescópica. Entonces uno ya, eso es por la propiedad telescópica. Esta igualdad de acá, ¿no? Sí. Bueno, Y bueno, entonces ya básicamente ahí lo que hacemos es tomar un n. Ahora sí vamos a tener en cuenta el epsilon dado. Y entonces el n que nos va a servir va a ser uno suficientemente grande para que esta multiplicación, este producto de acá, sea menor que epsilon. Y ¿y así esa propiedad cómo se llama? Sí, frigo con los es nombres de las propiedades. la arquimediana. Propiedad arquimediana de los números reales, uno Tal. puede encontrar un n de tal manera que ese número dividido por n sea menor que epsilon. Sí. Sí, sí. Y pues ya por el teorema 6.6, ya pues tenemos que es la diferencia entre U y L es menor que epsilon para todo epsilon. Por lo tanto, F es Stieltjes integrable. Hay que ser un poco más precisos con eso de que como U menos L es menor que epsilon para todo epsilon, entonces es no es así. Lo que dice es, dado epsilon, hemos encontrado una partición P, de tal Ok. manera que U menos L sea menor que epsilon. No es que la diferencia sea menor que epsilon para todo epsilon, sino que dado el epsilon, hemos encontrado una partición P de tal manera que 1 menos L es menor que epsilon. Ese es el enunciado correcto del teorema 6.6, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues F es Riemann integrable. Sí, señor. Bueno, ok, ¿alguna pregunta sobre este teorema? No, señor. No, profe. no, profe, ya. Pablo ya vio cómo se puede demostrar y su pregunta sobre el N y estas cosas que usted me había hecho. Sí, yo me estaba Sí. enredando. Sí, yo creo que sí. Pero ya vimos que si hay, es más fácil, ¿no? El asunto. Sí, profe. Profe, Sí, ya. Sí, Santiago. una pregunta pues un poquito solo sobre la propiedad nomás. O sea, ¿por qué razón le dan el nombre de telescópica? Ah, porque parece un telescopio, de esos telescopios viejos que eran como catalejos, que se podían estirar. O sea, uno va a mirar a lo lejos y entonces tomaba uno el telescopio o el catalejo, lo estiraba, ¿sí? Y miraba hacia lo lejos. Pero bueno, voy a explicarlo con la suma. En realidad lo que tenemos es algo así como un A2, bueno, menos A1 más, voy a escribir A2 menos A1, A3 menos A2 más A4 menos A3 más, bueno, voy a parar aquí, A5 menos A4, ¿sí? La suma es de esta forma, es una suma de diferencias, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Es como se va a contraer esto, ¿no? La suma se va a contraer en el sentido de que se va bueno, tiene la propiedad telescópica. Es un Ah, o decir, sea, ¿no? Y en la escultura ya es como está. el Entonces, catalejo fíjense qué es lo que va a pasar, que este se cancela con este se cancela con este, y este se cancela con este, y fíjense que va a quedar cerrado con A5 menos A1, ¿no?
Entonces, si estiramos este catalejo o telescopio, lo que vamos a tener es este, y lo podemos cerrar, y entonces tenemos esto. Entonces, esa propiedad la llamaron telescópica, Ah, ya. Gracias, profe. porque esto es como un catalejo abierto, en un catalejo abierto. No sé si ustedes saben qué es un catalejo, pero era algo como este estilo, cuando era algo de este estilo, ¿no? Con lentes. Entonces uno podría mirar a lo lejos, ¿sí? Pero sí, ese catalejo se puede cerrar. Entonces, al cerrarlo quedaba solamente algo así, ¿no? Ahora Mm, aquí tenemos un igual, ¿no? Entonces puedo pasar de aquí a acá o puedo pasar de aquí a acá. O sea, yo puedo abrir el catalejo o cerrarlo y por eso se llamó propiedad telescópica. Bueno, ¿está contestada su pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas con respecto a esto? No, señor. Bueno, entonces vamos al teorema 610. ¿Pudieron llegar a ese teorema? ¿Han demostrado ese teorema? Sí, yo lo demostré. Está bastante extenso y... Pero Yo pues llegué sí. hasta la mitad, profe. Bueno, entonces, a ver, bueno, hágalo usted, Julián. Bueno. ¿Dónde lo va a hacer? ¿A la derecha, a la izquierda? Aquí a la derecha, pues, bueno, A la derecha, debajo de lo que usted había escrito sí, antes. aquí Bueno, abajo de lo que ya he escrito. Entonces, bueno, vamos a leer primero el teorema. Teorema 6.10 dice, suponga que F es acotada sobre AB y que tiene un número finito de discontinuidades sobre AB. Y alfa es continua en todo punto donde F es discontinua. Entonces, F es Riemann-Stieltjes es integrable, pues respecto a alfa. Entonces, bueno, aquí yo utilicé entonces fíjese bastante... que, perdón, antes de que continúe, tenemos un segundo teorema de existencia de la integral, ¿no? Dos condiciones. F acotada siempre lo vamos a trabajar con F acotada para la existencia de los supremos, ¿no? Pero lo único que se está pidiendo es que tenga un número finito de discontinuidades y que alfa sea continua en esas discontinuidades. Es decir, la continuidad de alfa como que anula las discontinuidades de f, ¿no? Porque en el teorema anterior, recuerden que lo que teníamos era que f era, no, bueno, en el primer teorema de existencia, era que f era continua. ¿Qué pasa si f es discontinua? Pues lo que estamos pidiendo es que alfa anule esas discontinuidades con continuidad en esos puntos. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y Bueno, de ese es hecho, para entender que estamos en ese contexto de teoremas, ¿no? De cuáles funciones son Stieltjes integrables. Bueno, solamente ese comentario. sí, Siga. pues de hecho, como la integral que nosotros conocemos es cuando alfa es pues la identidad. Entonces, en en las integrales que nosotros conocemos, todas las integrales que tengan, pues todas las funciones que tengan un número finito de discontinuidades se pueden integrar. Pues porque pues alfa es continua en todo ese punto, que es x. Es Riemann integrable en este caso, Es Riemann porque es integrable. cuando se toma la idéntica, alfa como la idéntica. Sí. Muy bien, Ah, sí. bueno, entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Yo utilicé, pues expliqué, es que me parece que la demostración está muy compacta. Entonces, bueno, sea epsilon mayor que cero. ¿Sí? M lo vamos a llamar el supremo. Usted, fíjense que aquí en este contexto lo que uno está es de cacería, porque dado epsilon vamos buscando una Ajá, partición para que satisfaga una cierta condición, ¿no es cierto? Solamente mirar que eso es lo que ha sucedido en los teoremas anteriores. Ya teniendo el criterio de integrabilidad, salir de cacería. Vamos a cazar una partición. Dado epsilon, vamos a buscar una partición que satisface ciertas condiciones. sí, Muy bien, exacto. siga. Entonces, bueno, sea epsilon mayor que cero y M mayúscula es el supremo de, de F. ¿Sí? Y sea, bueno, y voy a llamar a E
y lo voy a nombrar. Entonces, E es los puntos donde F es discontinuo, ¿sí? Desde 1 hasta N porque es finito, ¿no? El conjunto de puntos, bueno, este es el conjunto de puntos donde F es discontinua, ¿no? Pues lo copié, pero pues lo voy a nombrar para que no se me alargue. Entonces, como E está contenido en AB, ¿sí? Porque F está definido en AB, y E es finito, entonces pues ya sabemos que es compacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es cerrado y es un subconjunto, un conjunto compacto, entonces es compacto. Entonces, así, por el teorema este que lo vamos a usar todo el tiempo, que es creo que es el 4.16, alfa es uniformemente continua. Porque alfa era continua en E, y como es compacto, entonces es uniformemente continua en E. Julián, póngale ahí 419. ¿419? Ah, ok. Sí. Gracias. En E. Entonces, para el mismo epsilon, pero ahora epsilon sobre N, donde N es el cardinal de E, ¿sí? Donde N es el cardinal de E, existe delta mayor que 0, tal que si P y Q pertenecen a E, y la distancia entre P y Q es menor que delta, entonces la distancia entre alfa de P y alfa de Q, qué pena, y alfa de Q es menor que epsilon n, epsilon Pero sobre n. ahí veo que vamos a tener una dificultad ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la continuidad uniforme en ese conjunto finito no nos va a dar para eso. Para el argumento que sigue, lo que yo quiero decir es que se necesita algo más que... Bueno, también es algo porque más que- es compacto, ¿no? pero si es el que necesita que sea compacto, miremos un momentico el argumento de Rudin, un segundito, Bueno, ¿sí? Leámoslo un poquito para ver, porque hay que adaptar lo que usted está haciendo, me parece a mí. ok. Sí, porque dice, sea E el conjunto de puntos en los que F es discontinua. Muy bien, eso fue lo que usted tomó allá y nombró los puntos. Puesto que es finita y alfa es continua y alfa es continua en todo punto de E, uno puede cubrir a E por un número finito, ¿sí? De intervalos disjuntos UJ, BJ, subconjuntos de A, tales que la suma de las diferencias es menor que epsilon. Sí. Sí, Fíjense que no es, pero ahorita entonces, ¿dónde están esos intervalos? lo voy a formar Y, a continuación. Lo voy a formar a continuación. Pues si quieren vamos a explicar, es que no sé, es que por eso dije como que lo pero es expliqué que un poco fíjense más. que sí, lo que a mí me preocupa aquí es lo siguiente, y es que usted tiene, primero que todo, el UJ y BJ no son puntos de E, No, no, no son sino puntos de. en UJ y BJ están puntos de E, ¿sí? Ujú. Entonces, esta condición que usted está poniendo de continuidad uniforme, esta que usted está poniendo, es para puntos de E. O sea, el P y el Q tienen que ser puntos de E y tal que alfa de P menos alfa de Q es menor que epsilon sobre N. ¿De acuerdo? En cambio aquí Rudin lo que tiene es el alfa de BJ menos el alfa de UJ es menor que epsilon. Y UJ y BJ no necesariamente son puntos de E. Entonces ahí hay una discrepancia entre su argumento y el de Rudin.
Pero bueno, solo tengo esa observación, ¿no? Se quedó mudo, Julián. Ah, alguien me silenció, qué pena. Ahorita lo que iba a hacer era formar esos UJs y BJs, que son, de hecho, bueno, si quiere, déjeme continuar y si, Bueno, hágale. Siga, bueno, siga y miramos. entonces vamos a nombrar, o pues yo voy a nombrar como delta asterisco al mínimo de un conjunto, pero ¿qué conjunto? Al mínimo de alfa, la distancia entre P1, P2 tercios, coma, la distancia, bueno, así, siguiendo así, hasta la distancia de Pn-1 a Pn tercios, ¿sí? Entonces, digamos, aquí a la derecha, imaginemos que este de aquí a la derecha es el intervalo AB y que tiene 5 Julián, puntos de discontinuidad. ¿Aló? sí. ¿Cuál es el alfa que usted dice al inicio? El primer elemento a cuál se refiere. Ah, a este mismo, al mismo que acabo de, a este, lo voy a poner con color. No es alfa, sino delta. Esta, perdón, delta, Sí, Ok, porque ok. sí, perdón, es delta, es ese mismo. Entonces, miren, lo que hice, escogí a delta es un número, y voy a coger las distancias tercios, o sea, todas estas distancias de aquí. Bueno, de aquí a acá hay una distancia, de aquí a acá hay otra distancia, aquí hay otra distancia, y vamos a definir los U y los B de una forma. Entonces, para cada, para cada PJ, ¿sí? PJ refiriéndome a los puntos de discontinuidad de, ¿sí? Definamos UJ va a ser PJ menos alfa estrellita, es alfa estrellita que cogimos. Y BJ va a ser PJ más alfa estrellita, ¿sí? Entonces vamos al dibujito de aquel lado para ver cuáles son esos BJs y UJs. sí, Bueno, de hecho, también tengo que tomar la distancia entre P1 y A y la distancia entre Pn y B para que no se me salgan esos sí. puntos de A a B. Pero pues, bueno, lo dije charladito para Sí, no pero meterlos. también, pero no hay necesidad de hacer eso porque nadie dijo que esa función no fuera discontinua en A y en B. Podría haber discontinuidades en A y en B y entonces el P1 podría ser eventualmente A y el Ah, bueno. P5 podría ser eventualmente B. Ah, bueno, Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, entonces, lo que yo garanticé cogiendo el mínimo es que, digamos, aquí va a estar U1 y aquí está B1, ¿sí? Pero estos no se tocan, estos puntos no se tocan. Aquí está U2 y aquí está B2. Eso ujú, se garantiza por el mínimo. Entonces, bueno, sí. Y el y tercio. así, y el tercio entre los puntos. Este es U3, B3, acá. Bueno, y así, con todos. Sí, Sí, cojamos 3 puntos para hacer los ejemplos más chorros. Listo. Ahora, de esa forma, E está contenido en la unión de todos esos intervalos UJ, PJ, cerrados, ¿no? Voy a coger los intervalos cerrados. sí, ¿Sí? Bueno, aquí llamemos I, bueno, I para que se vea más bonita la escritura. Aquí llamemos I bueno, ahí es un conjunto de intervalos que va de 1 hasta n, donde n es el cardinal de E, ¿no? sí, Sí. Bueno, aquí lo voy a poner entre paréntesis. Y vemos también que por la construcción de esos intervalos, la intersección de todos esos intervalos cerrados es vacío, ¿no?
Sí, claro, porque son disjuntos. Ajá, porque son disjuntos. No tienen puntos en común, sí. Ajá. Es igual. Más aún, la intersección 2 a 2, ¿no? Porque Ujú. podría ser que la intersección fuera igual vacío, que fuera... No, es distinto vacío, no, es vacía, ¿no? Ah, perdón, sí, es vacío, es vacío, es vacío, es vacío, es vacío. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, no lo estamos oyendo. ¿Ahora qué? Ah, bueno, ahora lo que quiero hacer es formar una cubierta de AB y pues sacarle una cubierta finita, pues porque... ¿Aló? ¿Alguien me está silenciando? Por favor. No, lo estamos oyendo. Nadie lo está No, ahí lo silenciando. estábamos oyendo. Ah, bueno, ahora veamos esto. Veamos a qué es igual la sumatoria desde j igual 1 hasta n de alfa de bj menos alfa de uj. ¿Sí? Pues esto, como alfa, a ver, como veamos, como b y u son... Ah, y es lo que usted me estaba diciendo, profe, creo. ¿Sí? ¿Quiere relacionarlos ahora con el epsilon? Sí, sí, lo que yo iba a decir es ahora, esto es menor que pues cada uno, cada alfa de bj menos alfa de uj, pues es menor que epsilon sobre n. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Ok, ya entendí por qué. Ok. Sí, porque no, lo que pasa es que b y u no son puntos de e. Y alfa Sí, es continua sobre esos puntos. sí, Ah. Ah, es bueno. continuo en esos puntos, no, No sí, uniformemente continua en esos puntos. Ah, pero pues no. de hecho, si es continua, también lo puedo hacer más pequeño que epsilon que un epsilon sobre n, ¿no? A ver, fíjense ustedes, vamos a pensar. Yo sé que hay cosas que sirven para la demostración y otras cosas que no, pero ¿qué es lo que qué es lo que se está explotando ahí? Se está explotando la continuidad en puntos individuales, que son un número finito, pero vamos a mirar un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces aquí al lado derecho donde escribió Julián voy a hacer un dibujito, ¿sí? Y vamos a pensar que tenemos una función alfa, olvidémonos de todo el contexto, sino tenemos una función alfa que es continua en un punto P. Entonces aquí es continua en un punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando aquí? Estoy pensando en una función alfa que es continua en un punto P. Y fíjese, el objetivo aquí es determinar un par de puntos. Un punto U, un punto B, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Que, bueno, dado epsilon mayor que cero, ¿sí? O sea, dado epsilon mayor que cero, debo determinar un punto U y un punto B de tal manera que alfa de B menos alfa de U sea menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, eso es el argumento que usa Rudin. Lo usa para un número finito de puntos, pero lo va a hacer punto a punto. Y entonces, ¿cómo obtenemos ese U y ese B? Esa es la pregunta. ¿Cómo obtener U y B que tenga esa propiedad? Entonces, lo voy a escribir acá, es dado epsilon. ¿Sí? Entonces, dado epsilon mayor que cero, ¿sí? Existen U y B en esas circunstancias, ¿no es cierto? Existen U y B, ¿sí? Así como están en el dibujo, tales que
eso sucede. Miren, fíjense, ese es el problema que tenemos en manos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo único que podemos hacer es explotar la continuidad de alfa en el punto P, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir que alfa es continua en el punto P? Vamos a nuevamente. ¿Sí? Entonces, alfa es continua en el punto P, ¿qué quiere decir? A ver. Quiere decir que dado epsilon, ¿sí? Contamos con ¿qué? Con un delta. Delta mayor que 0. Con delta mayor que 0. ¿Sí? Tal Tal que f de x menos f de p. alfa de x menos alfa de p Ajá, alfa de p es menor que es menor que epsilon para todo x. siempre y cuando X está en A y B y la distancia entre x y p sea menor que delta. sí, la distancia entre x y p sea menor que delta. Y ese es el conocimiento que tenemos sobre alfa. Ujú. Pero nosotros necesitamos son un par de puntos, ¿no es cierto? Necesitamos es un par de puntos, no P, sino un U y un B, de tal manera que alfa de U menos alfa de B sea menor que epsilon. Entonces, no sé, creo que puedo salvar la demostración si meto ese alfa en el mínimo, en donde cogí el mínimo, ¿no? Ese No, delta, espera, perdón. no, pero no vaya tan rápido, no nos vayamos al argumento allá, simplemente tratemos de resolver el problema acá. Ah, Y bueno, después llevamos esto como lema auxiliar, lo llevamos dentro de la argumentación. ok. Entonces, pues tenemos que considerar esto, para la construcción de U y B. Exactamente. Entonces, fíjense que antes de tener U y B, voy a borrar aquí un momentico. Antes de tener U y B, lo que se sabe es que para el epsilon dado, ¿no es cierto? Hemos podido determinar un delta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos chan, y este es P menos delta, P más delta. Ujú, ¿Sí? Y lo que tenemos acá es que no importa quién sea X en este intervalo, alfa de X menos alfa de P es menor que epsilon. ujú. Bueno, aquí hagámoslo así, aunque como hay crecimiento, entonces le podemos quitar el valor absoluto. Entonces no importa, ¿no? ¿Cierto? Entonces el asunto es el siguiente, pues tomar un U que está aquí dentro del intervalo, pero que esté a la derecha de P, a la izquierda, perdón, y tomar un B que esté a la derecha de P, pero que estén dentro del intervalo. Eso Ujú. siempre se puede hacer. Ujú. Y Pues, como U y B están dentro de ese intervalo, ¿qué podemos decir de ese U? Sabemos que alfa de U menos alfa de P es menor que ¿qué? Que epsilon. Que epsilon. Y sabemos que alfa de B menos alfa de P, pues es menor que epsilon, ¿no? Pero yo lo que necesito es comparar quiénes. uy, ve. Desigualdad triangular. Entonces, entonces aquí tenemos si alfa de U menos alfa de B, ¿sí? Esto va a ser entonces, ¿qué? Menor o igual que ¿qué? Alfa de U Sumar menos alfa de P alfa más, de U menos alfa de P, ¿sí? más alfa de P menos alfa de B. Sí, señor. Y pues eso es menor que 2 Dos, epsilon. Y esto es menor que dos, 2 epsilon. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema punto a punto, lo que necesitamos es hacer ¿qué? Tomar epsilon medios aquí, ¿no? Ujú. O sea, dado epsilon medios, contamos con un delta. Entonces, dado epsilon, o sea, jugamos es con epsilon medios, ¿no? Aquí tendríamos que poner es epsilon medios. Y entonces, ya teniendo ese epsilon medios, ya sí podemos contar con un U a la izquierda, un B a la derecha, de tal manera que alfa de U menos alfa de B es menor que epsilon.
Epsilon. porque aquí ya tendríamos es epsilon medios, y entonces aquí terminaríamos con epsilon. Profe, o sea que si se va a hacer para, o sea, digamos punto a punto, habría que tomar al inicio, un epsilon sobre 2n. Eh, vamos a tomar, sí, vamos a tomar un epsilon sobre 2n, porque después vamos a sumar estos, ¿no? Y la idea es que como vamos a tener n términos, entonces vamos a sumar esos n términos, tenemos que cancelarlo con un n, que es el número de puntos, ¿no? Entonces sí vamos a tener que jugar con eso. Pero la idea es esta, que si yo tengo continuidad en un punto, yo puedo encontrar un punto a la izquierda y un punto a la derecha de P, de tal manera que alfa de U menos alfa de B es menor que el épsilon. ¿De acuerdo? Esto era lo que quería decir, y detrás de lo que está diciendo Rudin está este argumento que acabamos de discutir. Pero hay un problema adicional que quiero que reflexionemos, ¿no? Que es el siguiente. Supongamos ahora que tenemos dos puntos. No, tenemos un punto P y un punto Q. Ya no tenemos uno solo, sino tenemos dos puntos, P y Q. Alfa es continua en P y en Q, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos permite hacer el argumento que acabamos de hacer? Es encontrar aquí un U1 y un B1, ¿no es cierto? De tal manera que alfa de B1 menos alfa de U1 es menor que épsilon. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Ahora, si aplicamos el argumento a Q, entonces tendríamos un U2 a la izquierda y un B2 a la derecha, de tal manera que alfa de B2 menos alfa de 1 es menor que épsilon. Pero aquí tenemos un problema. ¿Sí vieron cómo el problema que acabamos de hacer? Sí, Intersecan los segmentos. pero Pues que eso, se intersectan y no queremos que sean queremos que las intersecciones sean disyuntos. Disjuntos. disyuntas. Bueno, eso se puede resolver, obviamente, ¿no? Pero eso es parte también de la argumentación. Se puede hacer, sí. ¿Cómo? Pues si puedo acercar más a B1, lo puedo acercar más a P, ¿no? Porque como es para todo U y B en el intervalo de tamaño delta o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? De O sea, acuerdo. yo puedo achicar estos, ¿no? O de entrada podría haber argumentado, de entrada, cuando tenía todos los puntos, cuando tengo todos los puntos, ¿sí? Puedo separarlos de entrada, ¿no? Si yo tengo todos los puntos, P1, P2, P3, etcétera, de entrada, antes de hacer cualquier argumento, lo que puedo hacer es encontrar intervalos abiertos. Considerando todas las distancias y cogiendo el mínimo. Exactamente. Entonces, dado el delta, pues yo escojo el delta, coge el mínimo entre el delta y todos los que aparecen ahí. Entonces, los separo primero, ¿sí? Uso el argumento de continuidad, encuentro un punto U aquí, encuentro un punto B acá, encuentro un punto U aquí, encuentro un punto B aquí, un punto U, un punto B, un punto U, un punto B, un punto U y un punto B. Y entonces ya tengo o sea, sí se puede. Ahora, no está el argumento completo, pero ya estamos convencidos de que sí es posible encontrar los U's y los B's que tienen la propiedad que dice Rudy. Profe, No voy a hacer los detalles de la demostración acá. Pero el argumento es un poquito más complejo, ¿no? Es un poquito más complejo. Julián, Señor. ¿sí es claro lo que estamos haciendo? Sí, es claro. Sí, entonces, fíjese que aunque usted estaba con la idea correcta de usar algo pero se salía del conjunto E, entonces no le servía el argumento. Sí, es verdad. Pero Gracias. se puede corregir es mirando esto que acabamos de ver. Bueno, les dejo para que ustedes, los dejo para que ustedes llenen los detalles de este argumento que acabamos de discutir.
vuelvan a repasar la demostración del teorema 611. ¿Es el 611 que estamos demostrando o no? No, el 610. 610, el 610. Volvamos a mirarlo, revisémoslo. ¿Sí? Todos tienen que hacerlo todos, ¿no? Volver a revisar todo el argumento de Rudin y tratar de reconstruirlo, ¿no? Y los detalles de esto que acabo de hacer, pues tratar de hacerlo lo más fino posible. A veces los detalles toman muchísimo tiempo, pero pues podemos tratar de hacer lo mejor que podamos. ¿Alguna Profe, una pregunta hasta pregunta. acá? Sí, yo tengo una. ¿Aló, profe? Sí, Santiago, lo oigo. Profe, es que no me queda muy claro, o sea, ¿cuál es el problema de que estos segmentos que estamos formando se intersequen? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Fíjense que nosotros estamos en cacería de una partición. Estamos tratando de encontrar una partición, ¿sí? Con unas ciertas características. Entonces voy a volver a hacer un dibujo acá. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, y tenemos unos puntos de discontinuidad. Voy a suponer que son tres, P1, P2 y P3. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de discontinuidad. Entonces ahora, la partición lo que va a hacer es separar estos puntos, perdón, los intervalos U y B lo que hacen es separar estos, ¿no? ¿Ya? Sí, señor. Bien, con la ventaja de que bueno, entonces ahora viene el asunto de escoger una partición. Entonces ahora escogemos una partición, bueno, con otras alternativas es, voy a escoger una partición de puntos que van a incluir estos extremos. ¿Sí? Entonces fíjense que eso es lo que va a suceder, va a incluir estos extremos, pero de tal manera que estas diferencias que están aquí de los valores de f, ¿sí? Pues van a ser pequeñas. Ahí es donde se va a usar la continuidad uniforme de f. Las diferencias de los valores de f en estos extremos van a ser pequeñas, ¿sí? En estos pues van a ser pequeñas. Y aquí donde no tengo control de la continuidad de f, porque es donde está la discontinuidad, el que va a ser pequeño son los alfa, ¿sí? Las diferencias de alfa. Entonces, ¿por qué tienen que ser disjuntas? Es porque necesito controlar el comportamiento de f en los puntos de discontinuidad con alfa, y entonces por eso lo aíslo. La diferencia de alfa en estos extremos es pequeña, y las diferencias de estos de f van a ser pequeñas. O sea, las f son las que juegan en la continuidad por fuera, y cuando ya llego aquí, que está aislado, digamos, el que juega es alfa. Por eso Ok. necesito que sean distintos, o sea, que no se intersequen, Ah, porque el que va a controlar el tamaño, digamos, el tamaño fuera de los puntos de discontinuidad es f, o sea, aquí juega f, y estos son los puntos de discontinuidad, pues aquí juega alfa. Entonces mm, tenemos dos funciones en juego, una alfa y una f. ¿Sí? Entonces dividimos el terreno en dos terrenos. Uno que controla alfa, ¿sí? Que es aislando los puntos de discontinuidad. Y por fuera de esos, pues el que juega es ¿quién? F, que F es continua ahí, ¿no? Entonces la ah, partición se va a escoger de tal manera que el tamaño, el tamaño de un menos F está controlado por la continuidad de F en esa partición, ¿sí? Aquí y aquí y aquí. Y el tamaño de U menos L está controlado es por la continuidad de alfa, o sea, las diferencias de alfa en estos extremos. Entonces, por eso tenemos que dividir el terreno en dos terrenos, uno en el que juega alfa y el otro en el que juega F. Si es claro, Santiago, más o menos, ese es el artificio, la estrategia sí, de juego es esa. sí, sí, ya más claro. Entonces, por un lado, el U menos L va a ser pequeño, va
a ser más pequeño que algo si tomamos solamente las sumas de la partición en o sea, solo tomo estos, y por otro lado U menos L va a ser más pequeño que algo si tomo en cuenta los alfas que están aquí. Cuando sumo estas dos, entonces me va a dar menor que el epsilon que quería, y por lo tanto vamos a ver la integrabilidad de la función f. Bien. Listo. Sí, señor. Otra vuelta a ese teorema y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta final? No, señor, profe. No, profe. No, profe. Gracias. Quiero oírlos a todos decir no, profe. No, profe. A Jennifer, a Julián, a todos. Sí, profe, está claro para mí. Está claro, profe. Bueno, Está bastante claro. bueno. Ok, entonces le damos otra vuelta. ¿Nos vemos cuándo? El jueves. Pasado mañana. Jueves. El jueves nos volvemos a ver entonces. Hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, luego, profe. profe. Gracias. Gracias. Chao, chao.